Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. Niño afirma haber sido científico de la NASA en otra vida y revela algo aterrador sobre una catástrofe. Hay dos tipos de silencio en la casa de André. Aquel que la muerte de su esposa dejó hace 3 años, un silencio lleno de ecos. Y el nuevo, un silencio aterrador que empezó a emanar de su hijo de 6 años, Lucas. Este último no era un vacío, sino una presencia. El silencio de alguien que guarda un secreto demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. André, un ingeniero de software, un hombre de lógica y certezas, sentía cómo ese silencio desarmaba su mundo, como un virus corrompiendo un sistema. Para él, todo tenía una explicación, una causa y un efecto. Todo, hasta que su hijo Lucas empezó a recordar una vida que no era suya, y con ella un secreto que podría destruir a la humanidad. Todo empezó el día en que Lucas cumplió 6 años. André le dio de regalo un modelo a escala del sistema solar, una pieza de coleccionista con planetas girando en órbitas metálicas. Los ojos de Lucas brillaron con una alegría pura. Pasó horas explorando cada planeta, pero entonces su dedo se detuvo en un objeto pequeño, un cometa etiquetado como 3I Atlas. En el instante en que lo tocó, algo cambió. La sonrisa se borró de su rostro y su mirada se volvió vacía, perdida. André preguntó si estaba bien. Lucas parpadeó, como si despertara de un trance, pero la luz en sus ojos no regresó por completo. Esa noche, el grito rompió el silencio. No era el llanto asustado de un niño con una pesadilla. Era un grito de pánico adulto lleno de angustia. André corrió al cuarto y encontró a Lucas sentado en la cama, respirando agitadamente. «¿Qué pasó, campeón?», preguntó André. Lucas lo apartó con una fuerza sorprendente. «El cálculo falló», susurró, y su voz sonaba extraña, más grave. «Hubo una fragmentación inesperada, no lo preveímos». André, confundido, asumió que era algo de un documental. Pero Lucas lo miró, y en sus ojos no había el miedo de un niño, sino la desesperación de un hombre derrotado. «¿No entiendes? Pensábamos que era estable. El núcleo no era inerte». Las palabras siguientes congelaron la sangre de André. «Mi nombre no es Lucas», dijo el niño con una seriedad gélida. «Mi nombre es Dr. Julio Campos. Trabajaba en el proyecto de monitoreo de Neos y cometimos un error terrible». La mente lógica de André se reveló. Era imposible. Su hijo estaba enfermo o profundamente traumatizado, creando una fantasía para escapar. Tenía que haber una explicación racional. Pero la convicción en la voz de su hijo era absoluta, escalofriante. La historia que están a punto de oír pondrá a prueba todo lo que creen sobre la vida y la muerte. Antes de continuar, suscríbanse y cuéntenos, ¿ustedes creen en la reencarnación? La respuesta de André en ese momento era un rotundo y aterrorizado no. Al día siguiente, André observaba a Lucas buscando cualquier otro síntoma, pero Lucas actuaba normal, aunque con una concentración y un silencio impropios para su edad. André se convenció de que había sido solo una pesadilla vívida. Se aferraba a esa idea, porque la alternativa era demasiado aterradora. Por la tarde, el noticiero hablaba sobre el cometa 3I Atlas, mencionando su inesperada fragmentación, un evento que había dejado perplejos a los astrónomos. La misma palabra que Lucas había usado. En ese momento, Lucas soltó sus juguetes y caminó hacia la televisión. Sus ojos estaban fijos en las imágenes del cometa desintegrándose. André lo observó, conteniendo la respiración. Lucas levantó la mano y tocó la pantalla. Su rostro estaba inexpresivo, pero su voz, cuando habló, no era la de un niño. Era fría y precisa. «Ellos no saben lo que viene», dijo Lucas sin apartar la mirada. «No es una roca, es una carga, y yo la escondí antes de morir.
André apagó la televisión de un golpe. El silencio que llenó la sala ya no era el de la ausencia. Era el silencio que precede la caída de un mundo entero. El sueño se convirtió en un lujo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su hijo pronunciando palabras que no le pertenecían. Esa noche, después de acostar a un Lucas extrañamente calmado, André se sentó frente a la computadora. Se sentía un traidor, pero la necesidad de una explicación era más fuerte. Con los dedos temblorosos, tecleó las palabras que su hijo le había dado. Doctor Julio Campos, NASA Neo. Rezaba por no encontrar nada, pero la pantalla se llenó de resultados. El primer enlace era un artículo de casi 7 años atrás. Ahí estaba una fotografía. Doctor Julio Campos. La descripción confirmaba lo que Lucas había dicho con una precisión escalofriante. Un astrofísico brillante, aunque controvertido, que había trabajado para el programa de detección de objetos cercanos a la Tierra. El artículo detallaba sus teorías radicales sobre panspermia, la idea de que la vida viaja por el universo a bordo de cometas. Campos sugería que ciertos objetos eran vehículos biológicos diseñados. La comunidad científica lo había marginado. André siguió leyendo con la boca seca. El artículo terminaba con una breve nota de fallecimiento. El doctor Julio Campos había muerto de un aneurisma cerebral fulminante. La fecha de su muerte era de poco más de 7 años atrás, un año antes del nacimiento de Lucas. André se recargó, sintiendo un frío que helaba los huesos. Tenía que ser una coincidencia monstruosa e imposible. Pero en el fondo, una certeza gélida empezaba a tomar forma. Los días siguientes fueron un lento descenso a una nueva y extraña realidad. Lucas se volvió más introvertido. Ya no dibujaba cohetes, ahora llenaba páginas con ecuaciones complejas y diagramas orbitales. A veces, en medio de la noche, André lo encontraba murmurando sobre protocolos de seguridad y claves de encriptación. Sufría crisis de ansiedad repentinas. En una de esas ocasiones, dijo: «Extraño mi casa, la que estaba cerca del observatorio, y extraño a Ana. Ella fue la única que casi me creyó». El nombre Ana fue otra pieza. Desesperado, André agendó una consulta con una prestigiosa psicóloga infantil buscando una voz de razón. En el consultorio, André relató la historia sintiéndose un completo idiota. La psicóloga escuchó. Su diagnóstico fue tan lógico como tranquilizador. Lucas había creado una fantasía elaborada, un alter ego poderoso para compensar la ausencia de la madre. El doctor Campos no era un recuerdo, era un escudo. André salió de ahí queriendo creer. Era la única explicación que no lo arrastraba a la locura. Intentó aplicar los consejos, pasar más tiempo con Lucas, pero la fantasía no se desvanecía, se volvía más sólida. Lucas podía describir detalles mundanos del laboratorio de Campos, detalles específicos demasiado para ser inventados. La tensión entre la lógica y la evidencia lo estaba destrozando. Una noche, volvió a buscar artículos sobre Julio Campos. Encontró un blog de antiguos colegas. Pasaba las páginas viendo fotos. De repente, sintió una pequeña mano en su hombro. Era Lucas, de pie a su lado, con los ojos fijos en la pantalla. André casi pegó un brinco. Él simplemente observó mientras el dedo de su hijo se extendía y apuntaba a una fotografía en blanco y negro. Mostraba el observatorio principal y a un lado un pequeño galpón de madera casi en ruinas. «Mi llave está ahí», susurró Lucas, y su voz era la de Julio Campos, llena de una urgencia contenida. «No, en el edificio principal, en el viejo galpón de almacenamiento. Está debajo de la tercera tabla del piso, a la izquierda de la puerta. Ahí enterré mi unidad de memoria antes de que pudieran encontrarla». Las palabras de Lucas resonaron como el fin de cualquier intento de André de aferrarse a la normalidad.
Enterré mi unidad de memoria. Esa frase, dicha con la seguridad de un recuerdo vivido, fue la pieza que desequilibró la balanza. El muro de certezas de André empezó a mostrar grietas irreparables. La tensión de la duda se transformó en el terror de una posible y aterradora verdad, empujándolo a una encrucijada imposible. Por 2 días, luchó contra un impulso que consideraba loco. Su mente racional gritaba que estaba a punto de validar un delirio que podría dañar a su hijo. Pero su corazón susurraba que en el fondo de esa locura estaba la única verdad. Finalmente, la duda se rindió al desespero. Localizó el observatorio de las fotografías. Ahora era un museo. Estaba a unas 4 horas en auto. Mintió a su jefe. A Lucas inventó la excusa de un paseo sorpresa. El niño asintió con una solemnidad impropia, como si supiera el verdadero destino. El viaje fue surreal, con Lucas o Julio narrando el paisaje como si estuviera regresando a casa después de una larga ausencia. Después de esa curva, el camino se angosta. Solía haber un puesto de frutas, comentó con nostalgia. André pasó la curva y vio el terreno vacío donde parecía haber habido una construcción. Su escepticismo se deshacía con cada kilómetro. Lo más inquietante era la transformación de su hijo. Era como si un alma vieja y cansada se hubiera apoderado de su cuerpo. Lucas, o Julio, empezó a hablar del cometa 3I Atlas, no como un fenómeno, sino como un viejo enemigo. Describió la frustración de ver a sus superiores descartar sus datos. Por primera vez, André dejó de ver un problema psicológico y empezó a sentir el dolor genuino de ese científico. Sin darse cuenta, empezó a responder no a Lucas, sino a Julio. ¿Y por qué no te creyeron? El diálogo que siguió fue el más extraño de la vida de André. Un ingeniero de software discutiendo análisis espectrográfico con una entidad que se manifestaba a través de su hijo de 6 años. La conexión entre ellos se profundizó, trascendiendo la relación de padre e hijo. Era el vínculo de 2 almas perdidas, compartiendo un fardo imposible. André sentía que conducía a través de un sueño, arrastrado por la corriente de lo inexplicable. Cuando llegaron, el observatorio se erguía en una colina, hermoso y tranquilo. La ironía lo golpeó. Estaba ahí, en medio de la normalidad, para cometer un acto ilegal basado en los recuerdos de reencarnación de su hijo. Localizaron el galpón. Era una estructura vieja y deteriorada, cerrada con un candado oxidado. El corazón de André latía con miedo y expectativa. Miró a Lucas, que observaba el galpón con una familiaridad dolorosa. En ese momento, cualquier duda se evaporó. Ya no se trataba de lógica, sino de seguir a su hijo hasta el final. En la parte de atrás, una ventana estaba rota. Era una abertura pequeña, pero suficiente. El interior olía a polvo y tiempo estancado. Andrés se quedó parado, pero Lucas no dudó. Caminó con una seguridad asombrosa, como si conociera cada centímetro. Se dirigió a un rincón oscuro a la izquierda de la puerta. Se detuvo, golpeó con el pie una tabla del piso. El sonido fue hueco. Entonces se giró y miró a André con los ojos de Julio Campos brillando en la oscuridad. «Está aquí», dijo con una voz que retumbó en el alma de André. «Todo lo que salvé, todo por lo que morí, está justo aquí». La revelación fue tan absoluta que disolvió el último átomo de escepticismo de André. El aire se volvió denso. André regresó al auto y sacó una pequeña palanca de su caja de herramientas. Se sentía un profanador, violando no solo una propiedad, sino las leyes de la realidad. De vuelta en la penumbra, se arrodilló. Insertó la punta en la ranura. La madera vieja gimió. Finalmente, los clavos cedieron y la tabla se levantó. Abajo, en el agujero oscuro, había algo envuelto en múltiples capas de plástico grueso. No era el escondite de un niño.
Era la precaución de un hombre que sabía que lo buscaban. Con las manos temblorosas, Andrés sacó el paquete. Dentro, una caja de metal. La abrió. Su contenido era simple y monumental. Un disco duro externo y una pequeña unidad USB. Era real. Todo era terriblemente, asombrosamente real. El viaje de regreso a casa fue un borrón silencioso. Lucas se durmió, pareciendo de nuevo un niño. Pero André no podía dejar de mirar la caja, como si fuera una bomba a punto de explotar. Una vez, en su departamento, esperó a que Lucas se acostara y se encerró en su oficina. Conectó el disco duro. La unidad apareció. Pero al intentar accederla, un muro digital se interpuso, una contraseña protegida por una encriptación de nivel militar. Una fortaleza inexpugnable. Por horas, André intentó de todo. Programas, contraseñas lógicas, nada funcionaba. La frustración se convirtió en rabia impotente. El amanecer empezó a teñir el cielo y se sintió completamente derrotado. Fue entonces que su conflicto interno alcanzó el clímax. Su escepticismo se había hecho pedazos. Ya no había duda. Su hijo era la reencarnación de un científico atormentado. La aceptación de esa verdad no le trajo paz, sino un miedo primordial. Miedo por su hijo, por el fardo que cargaba, por lo que fuera que estuviera en ese disco. Una pequeña figura apareció en la puerta. Era Lucas. Se acercó y miró la pantalla. «No vas a poder abrirlo así», dijo suavemente. Su voz era infantil, pero sus palabras cargaban la sabiduría de Julio. «¿Por qué, Lucas? ¿Cuál es la contraseña?», preguntó André derrotado. Lucas extendió la mano y tocó la unidad USB. «La contraseña no está completa aquí. Era demasiado peligroso». Levantó los ojos, y sus ojos, dos pozos de un conocimiento antiguo, encontraron los de su padre. «La dividí en dos. La primera secuencia está aquí. La segunda se la di a Ana. La hice memorizarla. Le dije que era nuestra canción de Orión y que la recordara, pasara lo que pasara». El nombre Ana resonó como la pieza final. El dilema de Andrés se disolvió en una nueva y febril urgencia. La misión ya no era entender a su hijo, sino completar el trabajo que un alma había cruzado la muerte para terminar. Se lanzó a una investigación frenética, esta vez buscando a la colaboradora perdida. Las primeras horas fueron un laberinto, pero al cruzar el nombre Ana con los registros del observatorio, un solo nombre emergió: doctora Ana Sharma. La pista era sólida, pero el rastro se enfriaba. Después de la muerte de Julio, Ana Sharma había desaparecido del mundo de la astrofísica. Parecía haberse desvanecido. Andrés sintió desánimo, pero la mirada de su hijo lo impulsó a continuar. Rastreó bases de datos, foros. Finalmente encontró un hilo. La doctora Sharma había abandonado la investigación para dedicarse a la enseñanza en una pequeña universidad del otro lado del país. Un exilio autoimpuesto. El dilema ahora era cómo contactarla, cómo explicar la situación sin que lo tomara por loco. Redactar el mensaje fue una tortura. Optó por la ambigüedad. Escribió un correo breve, presentándose como un investigador que había descubierto información crucial sobre el trabajo final del doctor Julio Campos. Mencionó que era de suma urgencia. La respuesta llegó al día siguiente, fría y cortante. «Agradezco su interés, pero ese es un capítulo cerrado. Le ruego que no me contacte de nuevo». Era un muro. Miró a Lucas. El niño leyó la respuesta. «Está asustada», susurró. «Le hicieron mucho daño. Tienes que decir algo que solo Julio sabría». André, con Lucas dictando, escribió dos frases. «No se trata de viejas teorías. Es sobre lo que ambos vieron en el espectrógrafo la noche del 7 de noviembre. Él me pidió que le recordara la canción de Orión. Lo envió. Menos de 5 minutos después, su teléfono vibró. Un correo de Ana Sharma. Contenía un número y 3 palabras. «Llámeme ahora mismo».
La llamada fue tensa. André le contó la verdad. Hubo un largo silencio. Finalmente ella habló, con la voz quebrada. «Necesito ver al niño». El encuentro ocurrió en una cafetería. Ana era una mujer con una mirada inteligente, pero cansada. Su escepticismo era palpable. El dilema era evidente en su rostro. La lucha entre la lógica y una posibilidad imposible que partía su corazón. Ana se arrodilló frente a Lucas. «Entonces, ¿te acuerdas de Julio?» Lucas asintió. «Recuerdo que te gustaba poner azúcar en tu té, pero siempre decías que no. Y recuerdo el boceto de una nave que hiciste en una servilleta. Lo llamaste el viajero de sueños. Julio lo guardó». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ana. Era un secreto minúsculo, un momento íntimo que solo ellos dos conocían. Toda su armadura de escepticismo se derrumbó. Miró a André y en sus ojos ya no había duda. «Es él», susurró. «De alguna forma, es él». La preparación para el desenlace había comenzado. De regreso en el departamento, la atmósfera había cambiado. Eran un equipo. Se sentaron frente a la computadora. Ana sacó un pequeño cuaderno con una compleja secuencia alfanumérica. «La canción de Orión», explicó. «No es una canción. Eran los pulsos de datos anómalos del cometa. Julio los transformó en una clave». Insertó su parte. Luego, André insertó la unidad USB, revelando la otra mitad. Con una precisión solemne, unió las dos secuencias. Por un momento, nadie respiró. El destino del mundo, o al menos su cordura, dependía del siguiente clic. André movió el cursor al botón «Desbloquear» y con el apoyo silencioso de la científica y del niño con alma de profeta, hizo clic. El clic del mouse fue un sonido minúsculo que pareció fracturar el universo. Por un instante, la pantalla se congeló. Luego, la ventana de la contraseña desapareció. El acceso fue concedido. El disco duro reveló un solo archivo de video con un nombre simple y escalofriante: Protocolo Testamento. Ana dio doble clic. La pantalla se iluminó con el rostro demacrado de Julio Campos. «Si están viendo esto», comenzó, «significa que fallé y que ellos intentaron ocultar la verdad». «El cometa 3I Atlas nunca fue un cometa», explicó Julio en el video. «Es un vehículo, un mensajero biológico diseñado para reescribir el ADN de la vida en cualquier planeta. Para nosotros, no sería una evolución, sería una plaga, una extinción silenciosa. La verdad en toda su magnitud era casi incomprensible. El alma de Julio Campos había cruzado la muerte solo para entregar este último y desesperado aviso. La pregunta provocadora ya no era si la reencarnación es real, sino ¿cuántas otras mensajes desesperados de almas tratando de avisarnos, protegernos, estamos ignorando todos los días, descartándolos como fantasía o locura? Ana fue la primera en reaccionar, transformada de nuevo en la científica brillante que era. «Sé exactamente a quién llamar», dijo con firmeza. Mientras hacía la llamada que cambiaría el curso de la historia, André se arrodilló frente a Lucas. Por primera vez en meses, el alma vieja en sus ojos pareció retroceder. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Lo logramos, papi», susurró, y su voz era solo la suya. «Si esta historia sacudió los cimientos de tu realidad, si te hizo cuestionar los límites entre la vida y la muerte, entonces únete a esta comunidad de mentes abiertas. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Comenta la palabra alma si crees que la conciencia trasciende.